María y Tati Román Ross, o la Tati, como todo el mundo la conoce. Bienvenida al Soltate Le hemos hecho madrugar hoy día sábado, que estaba el día especial para dormir. Pero bueno, Sí. muchas gracias por estar acá en el piso, Tati. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Tati, como decíamos, es licenciada en psicología. Sí, en Bien. psicología, sí. Bueno, y desde ese rol nos va a acompañar hoy para hablar un poco en realidad queríamos apuntar a... le hemos ido en la previa dando nuevas formas acá en diálogo directo con la licenciada para hablar de las redes, pero ¿te parece si apuntamos por los adolescentes hoy, digamos, para tener excusa para volver a invitarla? Más vale. Bueno, ¿cuánta injerencia tienen las redes sociales en todos? Pero abordemos desde la adolescencia. Ujú. Sí, bueno, los adolescentes utilizan mucho las redes sociales, como todos. Es muy difícil pensar hoy el no uso de redes sociales, tanto en los adultos como en los adolescentes y en los niños. Y las utilizan por muchos motivos. Bueno, la adolescencia es una etapa en transición que también tiene unas particularidades diferentes a la niñez. Entonces, bueno, el uso de las redes sociales, como les decía recién, tiene diversos motivos y uno de ellos es la socialización, ¿no? Ha ocupado un lugar como muy importante como medio virtual para que los adolescentes puedan emanciparse y puedan construir vínculos a través de las redes. O sea que visto así, no es malo. No, claro que no. Ajá. Sobre todo, bueno, no podemos también como negar la predominancia que ha tenido después de la pandemia y durante la pandemia. Una de las características de la adolescencia tiene que ver con esto de la posibilidad de que los adolescentes puedan construir nuevos vínculos y a partir de construir nuevos vínculos puedan ir forjando su identidad. Entonces, si pensamos en la pandemia, un tiempo que fue como muy vertiginoso para todos y tuvo muchos cambios, el único medio donde ellos podían socializar y construir vínculos era la virtualidad. Entonces, bueno, sin dudas tiene un lugar muy importante, no solo desde el lado de la socialización, como les decía recién, sino también, bueno, en la autonomía, y a partir de eso también en el sentimiento de pertenencia, en los ideales con los cuales se contrastan y conocen a partir del uso de las redes. ¿Eso Sí. ya se venía notando o la pandemia lo acrecentó? ¿El uso de redes sociales? Y de redes y del celular, el del tiempo de celular. Podríamos decir que ya se venía utilizando. Todos utilizamos teléfono antes de la pandemia, ¿no? Y teníamos redes sociales. Pero particularmente durante la pandemia tal vez se ha acrecentado un poco más, ¿no? Por esto que les comentaba, era la única vía donde ellos podían interactuar con otros. Y pasar el tiempo de ocio. También se ha visto que la mayoría del tiempo de ocio está destinado al uso de redes sociales en algunos casos. Entonces, no solo también para la socialización, sino también para la diversión, para los intereses. El tiempo de ocio es el que la persona o el adolescente vuelve de sus actividades y ahí nomás a la cama y a ver las redes. Los tiempos libres, ¿no? Eso se ve mucho, ¿no? Sí, se observa. Bueno, después de la pandemia hubo que hacer toda una reinserción en lo que eran las actividades presenciales, ¿no? Quienes tenían adquirido los hábitos de poder frecuentar un deporte, de poder salir con amigos. Bueno, era volver a retomar todo eso, ¿no? Los que hemos escuchado hasta ahora son los pros, digamos, pero también tiene sus contras, como todo, ¿no? Sí. Ajá. Las hay también, hay contras acá en esto. Sí. Sobre todo porque en las redes hay riesgos. Entonces, siempre lo que se recomienda es un uso cuidadoso de las redes sociales. Y porque en las redes sociales lo que predomina es la imagen. Entonces, bueno, los adolescentes, bueno, la población en general recibimos distinto tipo de información, distinto tipo de estímulos. Y lo que se
propone y lo que se promueve es que pueda haber un pensamiento como reflexivo, crítico frente a lo que uno ve, ¿no? Porque bueno, a lo mejor de los aspectos, por así decir, negativos, tiene que ver con esto de los estereotipos, con las imágenes que recibimos y nos comparamos con esas imágenes, con la información, también hay noticias falsas, entonces bueno, es como poder discriminar bien lo que uno ve, lo que uno recibe y qué es lo adecuado en ese sentido. Aspectos negativos también puede tener que ver con el tiempo. Por ahí nos llama mucho la atención o nos puede llamar la atención cuando el adolescente pasa mucho tiempo en redes sociales. ¿Qué sería mucho tiempo? Y la predominancia del tiempo del ocio, ¿no? O sea, desde la escolaridad hasta el día. 2 horas, 3 horas, 4 horas. Mucho tiempo sería cuando, lo podríamos ver cuando reemplaza otras actividades que el adolescente hacía, presenciales. Más Por allá ejemplo, del tiempo reloj, digamos. Exacto. Ajá. Por ejemplo, antes realizaba deporte, deja de hacer deporte, se juntaba con amigos, presencialmente deja de hacerlo, actividades que le gustaban de manera presencial también deja de hacerlos. Entonces cuando la red social empieza como a... reemplazar. sí, exactamente. Ajá. Sí, uno de los indicadores es eso, ¿no? El uso excesivo de redes, el aislamiento y el reemplazo de otras actividades de carácter presencial por el exclusivo uso de redes sociales. Bueno, la cantidad de tiempo que se utiliza de las redes sociales también tiene algunos como factores como para poder entenderlo. El tiempo presencial no es el mismo que de las redes sociales, son 24 horas de actividad. Y si estamos hablando de la adolescencia, que es una etapa en la cual el adolescente busca realizar nuevos vínculos, emanciparse y construir identidad, hay una predominancia a estar como más tiempo conectado porque circula constantemente información, ¿no? ¿Cuántos likes tengo en una foto? ¿Qué comentó mi amigo acá? Sí. Qué sucedió con tal o cual videojuego, cómo íbamos. Entonces, bueno, hay ciertas características del uso de redes que lleva a que el tiempo sea mayor. Bien. Pero bueno, lo que se recomienda es que pueda ser un uso equilibrado, ¿no? Que no reemplace las actividades presenciales como les decía recién. Bien, otro de los aspectos negativos lo podríamos... usted nos va a dar la razón o no, podríamos vincularlo por el lado de que no hay una barrera, ¿sí?, que diga hasta acá en cuanto a la exposición en las redes sociales. Sí, eso que les decía recién, ¿no? Es una actividad continua en redes sociales. No es que a tal hora se nos apaga el celular, salvo que se quede sin batería, pero... Claro. Pero la exposición referido a que hasta acá dejo pasar y digamos, y se cruza cierta privacidad en esto de exponerse. ¿Decís de la información que uno comparte en redes? Sí. Sí, sin duda, no hay como una barrera ahí que delimite. En realidad la barrera la tiene que construir la persona, ¿no? Y sobre todo, bueno, los adultos, los referentes parentales de estos adolescentes. Cuántas horas son admitidas en la casa por el uso de las tecnologías, cuáles son los tiempos presenciales favorables para esa familia, cuáles son los momentos sin uso de tecnología, porque ahí entra otra cuestión, ¿no? De que cuando uno recomienda pautas, tienen que ser pautas que no solamente se digan, sino que también se hagan. Entonces... es importante también que sean a lo mejor tiempos que puedan ser compartidos con la familia, que ninguno de los miembros de la familia utilice tecnología, que prevalezca el intercambio. Claro. Sí. Antes era la lucha con, bueno, creo que los que somos un poco más grandes,
era... Lo dirá por usted. Por supuesto. Sí, respetuoso. Antes era a la pantalla del televisor, que si bien reunía a la familia, porque todos apuntaban hacia el televisor, esta vez es el aislamiento que produce el celular, es que cada uno esté viendo a su interés. O sea, antes era el canal que elegía el padre dominante, el jefe de familia o jefa. Y tampoco se hablaba mucho. Pero teníamos reunía a la familia a ver televisión. Y esta vez el celular aísla a cada uno a sus intereses. Ujú. Era como por un motivo grupal, ¿no? Claro. Sí, sí. Recién pusiste como ejemplo, nos quedamos sin baterías. Y sin ser adolescente, me agarró la desesperación, y también lo hemos visto, cuanto más los adolescentes. ¿Y qué se genera ahí? Porque a mí me agarra una crisis de ansiedad, me agarra crisis de caspa, de todo, el hecho de quedarme sin batería. ¿Es un síntoma la ansiedad? ¿Qué nos produce la abstinencia a la tecnología? Sí, esa puede ser como una ansiedad circunstancial, ¿no? De si uno estaba realizando una actividad o, no sé, estaba mandando un correo electrónico, estaba escribiendo algo, estaba leyendo una página y que se apague el celular, implica volver a rebuscar todo eso para volver a hacerlo, ¿no? Entonces, claro que genera así como una repercusión emocional. Y por esto que les comentaba antes de la continua como presencia de estímulos, de estereotipos, de imagen, sí, uno de los indicadores puede ser la ansiedad, la depresión. Cuando surge mucho la comparación con modelos que uno ve en las redes, también puede repercutir en la autoestima. Sobre todo en los adolescentes es importante como también tener en cuenta que es una etapa en transición y que tienen que afrontar distintos cambios, entre ellos el cambio de la imagen corporal del cuerpo, ¿no? Entonces está toda esta reasunción del nuevo cuerpo y de aceptarse con los cambios que implica. Entonces, bueno, en ese proceso lo pensemos, ¿no? Recibir o ver imágenes de referentes que ellos tengan en redes, de cómo es el cuerpo, cuál es el estilo de vida que comparten, los famosos, por ejemplo. Bueno, lleva como un doble trabajo, aceptar la propia imagen y a la vez cómo lidiar con eso que uno ve, eso que recibe, si es lo real, si no, qué hay detrás de esa imagen que ellos observan. Claro. ¿No? Porque también, bueno, tienen sus referentes de acuerdo a sus intereses y gustos. Claro. Como los cantantes, por ejemplo. Vamos a cargar la batería, hablando de batería, vamos a cargar la batería, pero con buena música.